¿Podría hacernos un recuento de la cuestión? En realidad, sabemos que esta firma se hace en el marco de perder la guerra. Se perdió la guerra con Chile y prácticamente este tratado, de alguna manera, con un presidente puesto, ¿no? Estamos hablando de Miguel Iglesias, a través de sus representantes, firman este tratado. ¿Podría ilustrarnos un poco con la historia, mi querido capitán? Algo de historia. La normativa chilena respecto a la guerra en relación a los prisioneros se basaba en que aquel prisionero de guerra que era liberado estaba prohibido a volver a tomar las armas contra Chile. De hacerlo era fusilado en el acto. El emblemático ejemplo es Leoncio Prado. Miguel Iglesias fue tomado preso en el Morro Solar. Se salvó, fue tomado un tiempo y después puesto en libertad con esa condición y se va a su fundo, a su chacra en Cajamarca. Pasa el tiempo, Chile se sentía agobiado por la guerra, la presión política y social de Chile al ver morir a sus hombres en forma permanente en la campaña de la Breña. La resistencia heroica de Cáceres. De Cáceres, la campaña de la Breña, hace que comience a correr una suerte de propuestas para que la guerra finalizara. Y hay, por ejemplo, una propuesta que nunca lo hemos hablado. Le ofrecen a Ecuador entregarle Tumbes, Jaén y Maynas. Le ofrecen a Estados Unidos darle un puerto en Chimbote y todo el norte, y toda la parte seminorte del Perú, y a Bolivia hasta Moquegua, de tal manera que el Perú quede reducido ahora a su mínima expresión, con la idea de quebrar la moral de todos los que combatían en la campaña de la Breña. No consiguen su objetivo, la guerra continuaba y ven la alternativa de una paz cuando en el año 82, por los abusos de la guarnición chilena en Cajamarca, el pueblo ejecuta a 82 soldados chilenos y como 40 logran escapar hacia Pimentel. Patricio Lynch responsabiliza a Miguel Iglesias cuando el responsable era realmente su hermano Lorenzo Iglesias. Miguel Iglesias dice: yo no he tenido nada que ver en esa matanza de soldados chilenos. Y Patricio Lynch dice: yo no te creo, así que te debo fusilar, salvo que te hago presidente de la República y firmas un tratado cediéndonos Tarapacá, porque el presidente que debía firmarlo estaba preso en Chile y no quería firmarlo, y el otro, el vicepresidente, el almirante Montero, estaba en Arequipa combatiendo, o sea, no estaba bajo control de Chile. Con esas condiciones, Iglesias se aviene a ser reconocido en Ancón como el nuevo presidente del Perú, con el nombre de presidente regenerador, según creo. Y el tratado, que ya estaba redactado, simplemente lo firma, ya van los acuerdos para el retiro de las tropas chilenas y comienza la guerra civil. Cáceres no acepta el tratado. En el momento que Chile, el último soldado, se retira en el año 1884, Cáceres comienza la ofensiva contra Lima y logra derrotar a Iglesias, quien fuga a España. Entonces, de esa manera, la felonía quedó consentida, porque nosotros los peruanos habíamos quedado totalmente devastados. Nuestro país había sido hecho un cenotafio y cementerio, porque en todo el país habían muerto miles y miles y la producción estaba en cero. En esas condiciones no podíamos iniciar operaciones o desconocer el tratado, porque Chile nos invadió otra vez. Entonces Cáceres, sin aceptar el tratado, llega a un estado de no guerra, no paz, y en esas condiciones prácticamente se vive hasta que llegue el año 29, que ese será otro tema. Esos son más o menos el recuento histórico de la bajeza que representó esa firma del tratado, de que lo hace un hombre
que no estaba autorizado para firmar. No lo habíamos elegido nosotros. Lo habían elegido las Fuerzas Armadas de Chile. Habían puesto como presidente. Y eso invalida cualquier documento que él haya firmado. Para comenzar, después trataremos el resto de temas. Gracias. Muy bien. Sus palabras, general Wilson Barrantes, Bueno, al respecto. hay que precisar también dos cosas, ¿no? Respecto a la firma del Tratado de Ancón. La Constitución del año 1867, en su artículo segundo, prohibía que cualquier poder del Estado, sea ejecutivo o legislativo, enajene territorios, parte de la soberanía del Estado peruano. Por lo tanto, cualquier acuerdo, tratado de cesión territorial ya era nulo de por sí. O sea, el Tratado de Ancón, bajo esa Constitución del año 1883, ya resultaba siendo nulo. O sea, cuando se irrito y, por supuesto, ipso iure, ya perdía todo tipo de validez. Entonces, por ahí tenemos que empezar para que nuestros compatriotas que nos están escuchando en la radio entiendan que ese Tratado de Ancón, firmado con la felonía, firmado por la traición de Iglesia, que muy bien descrita por Eloy Villacrés, eso ya con todos sus antecedentes ya iba a ser nulo. Ya, era nulo porque la Constitución vigente en el momento de la firma del Tratado de Ancón así lo sostenía. O sea, quiere decir que por ahí empezamos el primer punto. Sin embargo, ¿hay una ratificación del Congreso o no hay tal? Así es. Mira, posteriormente, al año siguiente, en marzo, por 30 días, nombra este gobierno que era ilegítimo, porque bien lo ha descrito, ilegal, perdón, no ilegítimo, porque aparte de ser ilegal ya era ilegítimo por sí. Aparte de eso, se le ocurre al gobierno, para que las cosas parezcan correctas, al gobierno de Chile en este caso, y que lo operativiza el buen Miguel Iglesias, formar una asamblea constituyente por 30 días, menos de 30 días. ¿Ya? Y donde la asamblea constituyente, sin ninguna, ustedes saben, para elegir a una asamblea constituyente hay que hacerlo pues por elección popular. Claro, por supuesto. Ya, en este caso no fue así. Lo elige a dedo, elige 96, de los cuales familias, primos, y que ahí está en la historia. Lamentablemente esos documentos, como bien dice la historia, estaban escondidos y posteriormente recién aparecen. Pero esa asamblea constituyente carece también de legitimidad porque no podía ir contra lo que decía la Constitución del año 67. O sea, todo lo que se ha hecho en ese momento invalidaba. Y mantuvo en secreto ese acto. ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Porque justamente lo que se trataba era de que no se conozca a los 90 traidores que firmaron, ¿no? 90 traidores, y hubieron 6 personajes que son los únicos que por fortuna se opusieron, pero para la historia del Perú de eso no nos habla nadie, porque eso es lo importante, que conozcamos que en el Perú hubieron 90 traidores que se prestaron a una felonía sin ningún valor legal. Y ese es el segundo punto que hay que también decirle a nuestros compatriotas, que aun cuando esa asamblea constituyente la hizo el presidente, como bien lo ha sostenido Eloy, ya era ilegítima porque no lo pudo haber impuesto el invasor, porque nosotros teníamos legalmente un presidente detenido en Chile y su vicepresidente se encontraba en Arequipa, Lizardo Montero, el almirante. Por lo tanto, ese acto jurídico también es nulo y no queda ratificado de acuerdo a la Convención de Viena, que son los congresos legítimamente elegidos los que ratifican los tratados, no un sacha tratado. Y por ello es que más adelante, cuando nosotros ya vemos que en la parte histórica del contencioso presentado ante la Corte Interamericana de Justicia de La Haya, no se haya puesto esta parte de la historia que invalida los actos jurídicos que lamentablemente han sido escondidos por el Perú. Eso efectivamente. Para redondear para convalidar esto, el país estaba solo ocupado prácticamente en la costa. En la sierra había la campaña de la Breña.